Muy buenas tardes a todos los hermanos, ahí donde se encuentren, en cualquier parte del mundo. Quiero enviar un saludo a todos los hermanos que se encuentran en todos los continentes, en el europeo, en el americano. Tenemos gente en muchos lugares, tenemos gente en Japón, tenemos gente en Rusia, Italia, España, todo lo que es el continente uh, europeo. Tenemos mucha gente en Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Alaska, en muchas islas. Incluso hemos visto que personas que andan en esos barcos inmensos de turistas también nos escuchan. A cada uno de ustedes queremos darles y enviarles un cordial abrazo de todo corazón de parte del Señor. Esperamos que estas clases les ayuden en muchas formas. No sé cómo el Señor lo va a hacer, pero esperamos que estas clases y lo que significa el ministerio de leyendo las Escrituras también les sea a cada uno de ustedes de mucha edificación. Este ministerio existe con el propósito de hacer un llamado a la iglesia en todo el mundo a que regrese nuevamente a la lectura de las Escrituras, que es la palabra de Dios, esa palabra inspirada por Dios. Las instrucciones de Dios están en la Biblia y hemos nacido desde el mismo corazón de Dios, porque la iglesia de hoy se ha olvidado de leer la Biblia. Leemos muchas cosas, y aunque la Biblia es el libro más vendido, no obstante ha dejado de ser el más leído. Y por eso es que este ministerio existe, para hacerle un llamado a usted como Iglesia de Jesucristo a que regrese a la lectura de las Santas Escrituras. En este ministerio, hermanos, nosotros tenemos lectura, proveemos a las personas con plan de lectura, ya sea del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, con el fin de que usted regrese nuevamente a la simple lectura de la palabra. Si quiere estudiarla, nosotros tenemos grupos de estudio donde no solamente estudiamos, sino que también discutimos, hablamos. Digo hablar en el buen sentido de la palabra, porque es a través de WhatsApp, y lo que hacemos allí es que yo presento clases y usted está en un grupo donde usted puede opinar, puede comentar, puede discutir con el resto de sus hermanos, pero esto lo hacemos todos los días, o sea que los discípulos de Leyendo las Escrituras todos los días están constantemente escuchando clases prácticas de la vida cristiana. Además de eso, tenemos discipulado. Este, por ejemplo, es un curso de capacitación, pero después que terminemos los cursos de capacitación, tenemos lo que es el discipulado. Son clases profundas para ayudarle a su crecimiento en su vida espiritual y su caminar con Cristo. Y muy pronto tendremos lo que es la escuela de teología de leyendo las Escrituras, pero mucho después le voy a dar más información de eso. Si usted quiere saber más del ministerio y cómo ser parte de este ministerio de una manera un poquito más allegada, pues tiene que ir a la página que se encuentra en leyendolasescrituras.com. Quiero recordarle a ustedes que en este ministerio no se le pide dinero, no vendemos nada, no regalamos nada tampoco. Usted no va a recibir un sobrecito misteriosamente tratándole de incentivarle que nos envíe dinero, porque este ministerio no pide dinero, lo único que quiere es dar. Y si nosotros le damos en gracia lo que usted recibe en gracia, lo único que le pedimos es que lo vaya a dar en gracia, que no lo venda, que trate al pueblo de Dios, al pueblo por el que Cristo murió, lo trate con ese respeto, esa fineza y esa delicadeza. Es lo único que le pedimos a usted. Así que, hermanos, saludos a todos aquellos hermanos, a aquellos pastores que están en lugares rurales donde no hay una manera de poder recibir una educación teológica eh, formal e informal. Pues a ustedes queremos decirles que estamos orando por ustedes y que todo el material que nosotros tenemos y que escribimos es
de ustedes. Solamente escríbanos y nosotros se lo mandamos para que usted pueda salir adelante ahí donde Dios lo tiene, sirviéndole a la iglesia. Ok, hermanos, entonces el día de hoy estaremos terminando lo que comenzamos hace 5 semanas. Aunque usted no lo crea, han pasado 5 semanas. Quiero hacer una revista de lo que hemos estado viendo. En la primera clase hablamos del lugar, instancia y en el momento que usted se encuentra. Varios de ustedes, si no la mayoría, me mandaron su tarea, me escribieron dónde ustedes estaban, cómo se acuerdan la primera vez que ustedes llegaron al conocimiento del Señor Jesucristo, cómo ha sido su vida y dónde se encuentran en este momento. Es importante saber eso. Como obreros es importantísimo saberlo, porque si usted entiende dónde usted está, el momento en el que usted está, entonces usted va a saber proyectarse y va a poder saber cómo decidir. Lo que usted decida el día de hoy va a afectar toda su vida. Así que es importante que pongamos atención a eso. En la segunda clase, nosotros vimos acerca de la educación secular y la educación cristiana. Lo que nosotros hacemos cuando educamos y lo que no hacemos. No es lo mismo educar secularmente a educar cristianamente, porque cuando nosotros educamos secularmente, lo que estamos tratando de impartir es simplemente conocimientos. Estamos tratando de dar la experiencia de la raza desde el punto de vista humano. Pero cuando nosotros enseñamos a la educación cristiana, nosotros estamos transmitiendo no los conocimientos de la Biblia únicamente, sino que estamos transmitiendo el mismo corazón, el mismo sentimiento de lo que Dios quiere para su iglesia, la voluntad de Dios revelada en la palabra. Lo que nosotros enseñamos es la palabra de Dios. Luego en la clase número 3 estuvimos viendo lo que son las leyes de la enseñanza y sus factores. Estudiamos una infinidad de factores, describimos las leyes no solamente como leyes, sino que también como factores. En la clase número 4, que fue la clase de la semana pasada, estuvimos estudiando la ley del maestro y la ley del discípulo, los dos factores humanos de las 7 leyes de la enseñanza. Y en este día vamos a estar estudiando las frases célebres del señor J. M. Gregory y las leyes de la enseñanza. Lo que quiero hacer, hermanos, es que quiero hacerlo lo más pronto, quizás para las 5:30, haber terminado toda la clase. Y luego quiero hacer preguntas, quiero saber, escucharlos a ustedes, de qué manera esta clase les puede ayudar, de qué manera ya están implementándola. Quiero ver el aspecto práctico, quiero saber qué van a hacer con esta información, qué van a hacer con estas clases, hacia dónde van a ir. Entonces vamos a dar inicio, hermano, a la clase del día de hoy. Este es el esquema, la introducción. Voy a hablar de las frases célebres. Quisiera saludarlos y quisiera participación de todos y luego quisiera hacer el anuncio con referencia a la clase que va a comenzar la próxima semana. Hablemos primeramente del señor John Milton Gregory. En español, Juan Milton Gregory. Si usted lo busca en la internet, lo puede buscar bajo el nombre de Juan Milton Gregory para que usted sepa quién fue ese señor. Puse algo aquí que le va a dar una idea de quién era John Milton Gregory. John Milton Gregory nace un 6 de julio de 1822 y fallece, va con el Señor, octubre 19 de 1898. Él era un hermano bautista. Fue un educador americano y el primer presidente de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, entonces conocida como la Universidad Industrial de Illinois. Fue elegido superintendente de instrucción pública en Michigan en 1858, después de varios años que pasaron como editor de la revista de la Educación de Michigan. Una de las contribuciones, y esto es muy importante, una de las contribuciones más importantes de Juan Milton Gregory fue para el desarrollo de la Universidad de Illinois, fue su compromiso con la educación de las mujeres.
En 1870, Juan Milton Gregory emitió el voto de decisión para admitir a las mujeres a la Universidad de Illinois, haciendo de Illinois en la primera universidad después de la Guerra Civil para admitir a las mujeres. Es interesante, hermanos, que durante toda la historia de los Estados Unidos, en cualquier otra universidad, John Milton Gregory, como el superintendente de esta universidad, da su voto final para que por primera vez en la historia una mujer pudiera entrar a una universidad aquí en los Estados Unidos. Él estaba muy entregado a la educación, vio el potencial, vio la necesidad y fue el quien votó para que las mujeres entraran y se educaran a un nivel académico universitario. En 1886, Gregory escribió el libro titulado Las 7 leyes de la enseñanza, lo cual ha servido desde entonces lo que un maestro debe ser. Ustedes van a ver ahí a la par de la foto del señor Gregory, una foto de un libro. Ese es mi libro, el primer libro que yo compré de las 7 leyes de la enseñanza cuando comencé en la escuela teológica. Este librito tiene 33 años y en mi vida todavía sigue siendo efectivo. Todavía lo leo de vez en cuando, lo repaso, lo leo para seguir enseñando a las multitudes. Pero el libro en sí, la enseñanza de este libro, tiene 130 años de existencia. Y aún así, la mayoría de los libros que se escriben, que tienen que ver con pedagogía y tienen que ver con la enseñanza cristiana, toman sus ideas y toman sus principios de este librito. Ok, entonces comencemos, hermanos, con las palabras célebres de el señor Milton. En la página 9, en la parte de la introducción del libro, el señor Gregory dice, los dos hechos sobre los que descansan las dos nociones de la educación son, número uno, el desarrollo de las capacidades, y cuando hablamos de las capacidades, es muy importante entender esto. El día de hoy me preguntaba una hermana, hermano, yo necesito enseñarle en mi culto familiar a niños de 6 años. ¿Qué lecciones o qué material usted me proporcionaría para poder enseñarle a los niños? Yo les digo a ella, lo que debe de hacer en ellos es usar la Biblia. Y si la puede hacer a través de un audio, simplemente póngala y póngalos a escuchar. Y ellos van a comenzar a crear en sus mentes. Si hay algo que los niños tienen, es una capacidad de poder crear en sus mentes una infinidad de cosas. Si la Biblia es una Biblia en audio y es dramatizada, mucho mejor, porque eso lo que va haciendo es que pongan atención y que a medida que van escuchando vayan creando las historias bíblicas en sus mentes. Eso es enseñar. Entonces, el señor Gregory habla de que las dos nociones de la educación radican primeramente en el desarrollo de las capacidades para poder aprender. Y la segunda tiene que ver con la adquisición de la experiencia. La primera es la madurez del cuerpo y de la mente a su cabal desarrollo y poder. Y la segunda es el proceso por el cual se provee al niño con la herencia de la raza. Entonces, esta es una de las primeras nociones célebres del libro de las 7 leyes de la enseñanza del señor Gregory. Luego en la página 15, cuando comienza el libro y comienza a hablar acerca de las leyes de la enseñanza, el señor Gregory escribe esto en la página 15. El descubrimiento de las leyes de cualquier proceso, sea ya de la mente o de la materia, hace posible que ese proceso esté bajo el dominio del que conoce las leyes y gobierna las condiciones. Estaba viendo a una señora que hizo un comentario a una de las clases que yo puse en la página de Facebook. Y ella decía, nosotros no necesitamos de ninguna de estas clases. Con tal de que prediquemos la palabra de Dios, con eso basta. Y yo digo, hermanos, o sea, dispénsenme lo que yo les voy a decir en este momento. Quizás va a sonar un poco fuerte, pero es una realidad. Dentro de nuestras iglesias hay una gran ignorancia.
Es una gran ignorancia. Es triste ver la gran ignorancia que hay. Hermano, ¿cómo usted hubiera aprendido a leer si no le enseña a alguien a leer? ¿Cómo usted hubiera aprendido a contar si no hubiera tenido un maestro de matemática o no hubiera tenido a un maestro que le enseñara geografía o las ciencias naturales o las cosas importantes que tienen que ver con el desarrollo humano? Si eso era importante, hermanos, ¿cómo no va a ser importante tener a alguien que lo capacite, que le ayude a usted a poder desarrollarse como un maestro, como un predicador, como alguien que administra las cosas de la iglesia? O sea, nadie nace sabiendo y conociendo. Todos nosotros tenemos que aprender. Y si no fuera así, entonces, hermano, yo no sé qué Biblia estamos estudiando, porque la palabra de Dios nos enseña que Él mismo fue el que constituyó. Y ahí le da una lista, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Para qué? Con el fin de enseñar, con el fin de llevarnos al conocimiento pleno de Jesucristo. O sea, que todos necesitamos tener un mentor, necesitamos tener alguien que nos enseñe, que nos equipe, que nos ayude. Entonces, el decir de que estas clases no son importantes es verdaderamente una ignorancia. Y perdono a esta hermana y a aquellos hermanos que piensan que el prepararse no es necesario, porque sí es necesario. Nosotros hemos sido llamados a preparar y a educar y ayudar al pueblo de Dios a que sea preparado. Entonces, hermanos, en la página 25 encontramos la primera ley, la ley del maestro, que dice: el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Lo que dijo en la página 25 el señor Gregory fue lo siguiente: que no podemos enseñar sin conocimiento de lo que enseñamos. Parece demasiado sencillo para que haya necesidad de probarlo. Pero ¿cómo puede la nada producir algo o la oscuridad dar luz? Una persona que no conoce está totalmente en la oscuridad. La verdad de Dios es la que nos da luz, es la que nos da entendimiento. Y para eso es que Dios nos ha provisto maestros. Así que la ley del maestro, la número 1, dice que el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Luego pasamos a la ley número 2. Y lo que dijo Gregory concerniente a la ley número 2 es lo siguiente: hablando generalmente, aprendemos más fácil y económicamente cuando estamos absortos en nuestro estudio, cuando los objetos o ideas que estamos arreglando en nuestra mente a fin de recordarlos permanentemente nos atraen con su propia luz, por así decirlo, cuando nuestro aprendizaje es tan fascinador que nos arrastra tras sí. Esa es la mejor manera de enseñarle y de producir conocimientos en una persona. Por eso es que la ley número 2 dice que el discípulo debe atender con interés a la materia que ha de aprender, pero ese interés viene de ese aprendizaje o deseo de aprender fascinador, que al sentirse fascinado por lo que uno está aprendiendo, uno es arrastrado tras el aprendizaje de lo que se le está enseñando. Entonces, de esa manera podemos poner todos nuestros pensamientos de acuerdo al tema que se nos está enseñando, y comenzamos a recordar de una manera más fácil. Ok, la ley número 3. La ley número 3, en la página 45, el señor Gregory dice lo siguiente: dos personas con cuerpos materiales, que son sus prisiones limitadas, han de ser traídas a un intercambio intelectual. Gregory miraba la educación como un intercambio intelectual. O sea, yo le doy, usted me da, y así viceversa. El magnífico comercio del pensamiento y el sentimiento. Pero no hay conexiones espirituales conocidas entre los individuos en este mundo. En otras palabras, yo a algunos de ustedes lo conozco por foto, pero nunca los he visto en persona. O sea, no hay una conexión entre nosotros. La única conexión que hay
son aquellas que son transmitidas a través de los símbolos y signos por medio de los cuales puedan dar a entender uno a otro los pensamientos que desea comunicar. En otras palabras, que el idioma o lenguaje que usted comunica no son nada más ni nada menos que símbolos y signos de algo o de una verdad que usted desea comunicar. Entonces usted tiene que cerciorarse que esos símbolos y esos signos son comunes al discípulo que usted le está enseñando. Entonces, la ley número 3 dice así: el idioma o lenguaje usado en la enseñanza debe ser común al maestro y al discípulo. Cuando usted le enseña a sus hijos, enséñeles en el idioma que ellos puedan comprender. Cuando usted le enseña a los niños de la iglesia, hágalo de la misma manera. Cuando usted le enseñe a personas nuevas en el Evangelio, hágalo de una manera. No hable del Pentateuco, hable de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Me explico? O sea, no hable con terminología que sus estudiantes no van a comprender, porque esos signos, esos símbolos, ese idioma, ese lenguaje tiene que ser común, tanto al que lo está diciendo como al que lo está escuchando. A ley número 4, el señor Gregory en la página 56 dice: en la lección y por medio de ella es donde el maestro ha de pasar al alumno las experiencias de la raza. Y el método de transmisión de esta experiencia cristalizada de la raza debe ser tal que inspire a los alumnos con los principios que sean fuerzas activas e instrumento de exploración y futuro estudio. Esto es, el corazón de la obra del maestro, la condición y el instrumento, tanto como la culminación y el fruto de todos los demás. Es importante, hermanos, es importante que nosotros entendamos que la razón por la que preparamos bien una lección es porque queremos traer fruto. Dice la ley número 4, la verdad que ha de enseñarse ha de ser aprendido por medio de la verdad que ya es conocida. En otras palabras, si usted ve al Señor Jesucristo, cada parábola, no era por escrito, sino que era hablada. Y era hablada porque él quería una reacción inmediata. La lección era inmediata. Y lo que el Señor Jesucristo hablaba era de todo lo que tenía que ver en el contorno de la vida diaria de los que estaban escuchándole. Todo lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo era entendible. Lo que ellos no entendían era el significado hasta que el Señor Jesucristo hacía la aplicación de lo que él estaba enseñando. Entonces, toda la verdad, toda lección que usted le vaya a enseñar a sus feligreses, ha de enseñarse, ha de ser aprendida por medio de la verdad que ya es conocida. En otras palabras, que cuando usted esté preparando su lección, usted tiene que pensar en términos bajos, tiene que pensar en términos fáciles, en términos sencillos de entender. Si el libro que usted está leyendo, si el material que usted está leyendo, él está dando ciertas palabras que son rebuscadas, tradúzcalas. En otras palabras, interprételas. En otras palabras, que usted busque la definición más sencilla para que ellos la puedan entender. Ley número 5. Dice Gregory en la página 69. Todas las explicaciones y exposiciones resultan inútiles a menos que sirvan para excitar y dirigir a los discípulos en su acto de pensar. Si el discípulo no piensa por sí mismo, la enseñanza no tendrá resultados. Las palabras del maestro caerán en oídos sordos. La ley número 5 dice: excítese y diríjase las actividades del discípulo. Y como regla general no se le diga nada que pueda aprender por sí mismo. ¿Sabe? Las ovejitas del Señor Jesucristo, que Dios las bendiga, manaditas chiquititas que Dios ama, son muy flojitos, muy perezosos, muy haraganes. Quieren que uno les diga todo. Y entre más uno le dice, menos entienden. Porque así es, no es como se aprende. O sea, muchos de ustedes tienen un sinfín de preguntas de todo lo que yo he dicho.
y lo puedo sentir, lo puedo palpar, lo puedo percibir, pero yo no les voy a decir a ustedes todo lo que yo sé que ustedes pueden aprender por sí mismos. En otras palabras, ya les puse las 7 leyes de la enseñanza, ya les mandé el libro, ya les mandé instrucciones, tienen clases grabadas. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Si en verdad usted quiere ser maestro, usted va a tener que ir a leer el libro, va a tener que aprender, va a tener que leer, va a tener que meterse a buscar por sí solo, porque yo no se lo voy a decir. Yo lo único que voy a hacer es que lo voy a dejar con un montón de agujeros que usted tiene que llenar. Esa es la obra de la enseñanza. Su labor como maestro no es decirle a sus discípulos todo, y más cuando sabe que su discípulo puede encontrar la respuesta por sí mismo. Le va a costar, va a tener que desvelarse, va a tener que buscar un libro, va a tener que buscar en la Biblia, pero cuando lo encuentre, jamás se le va a olvidar, porque él lo aprendió por sí mismo. Ley número 6. El discípulo ha de reproducir en su mente la verdad que ha de aprender. Página 85, el señor Gregory dice, si observamos a un niño mientras estudia, veremos claramente que de él no se requiere meramente un esfuerzo de la atención, sino que existe un acto, un proceso que deseamos que él ejecute. Este proceso es formar en su propia mente, por el uso de sus propios poderes, un concepto verdadero de los hechos o de los principios de la lección. Cuando se le dejan deberes, cuando se le deja tarea, ya no solamente tiene que escuchar al maestro, sino que ahora usted tiene que leer y ahora usted tiene que pensar y formular en su mente los conceptos de la verdad que a usted se le están dando. Yo les puedo a ustedes, ni siquiera voy a decir profetizar, porque no quiero usar esa palabra, pero les voy a decir una cosa, que muchos de ustedes a través de los años van a aprender más por su práctica que por lo que escucharon decirme a mí. Van a aprender más porque se van a meter al libro, porque van a tener ese interés de poder educar, de poder formar, y entonces van a pensar, me acuerdo cuando el hermano Felipe nos estaba enseñando, me voy a ir a las clases, y va a ver las clases, y se le va a, ¿cómo se llama?, a iluminar el panorama de una mejor manera. Y va a pensar y va a decir, cómo quisiera que estuviéramos otra vez en la clase para hacerle preguntas. Cómo quisiera, no, ya ese tiempo pasó, ya se terminaron 5 clases. El que estuvo, estuvo, el que no estuvo, no estuvo. Y ahora simplemente queda en la historia 5 clases grabadas que usted va a tener que leer el libro, aprender por sí solo o ir a una escuela donde le puedan enseñar y ahondar más de este curso que estamos aprendiendo. Entonces, hermanos, el discípulo ha de reproducir en su mente la verdad que ha de aprender, si no, un concepto verdadero de los hechos o principios de la lección no van a ser aprendidos porque no lo va a aprender por sí solo. Página 93 dice, el discípulo y el maestro se han unido y realizado juntos su trabajo. El conocimiento se ha llevado a la mente de los discípulos y en ella permanece de una manera más o menos completa. Todo lo que se ha hecho permanece escondido en las mentes de los alumnos y se encuentra en ella más bien como potencia que como posesión. ¿Qué proceso convertirá en hábitos activos las potencias del pensamiento que se han formado? La ley de la revista o la ley número 7 dice que la terminación, prueba y confirmación de la obra de la enseñanza ha de realizarse por medio de la revista y de la aplicación. Toda lección tiene que tener una terminación, tiene que tener una prueba y tiene que tener una confirmación. De lo contrario, todo lo que ustedes aprendieron en estas 5 semanas simplemente van a ser conocimientos escondidos en sus mentes y nada va a ocurrir. Y aquí es donde viene lo importante de esta clase. Cuando nosotros comenzamos esta clase, yo les hablé a ustedes donde su hermano Felipe había estado, donde caminó
y a dónde se encuentra en este momento, lugar e instancia. Y a cada uno de ustedes les hice hacer una tarea para que vieran también y pensaran exactamente a dónde ustedes se encuentran en este preciso momento en sus vidas. Quisiera que por un momento ustedes pensaran, ¿qué van a hacer con este material? Si en este día ustedes no se proponen hacer algo con este material, son verdaderamente malagradecidos, malagradecidos, porque la intención del Espíritu, escúcheme bien lo que le voy a decir, la intención del Espíritu es que ustedes les sirvan al Señor con estas nuevas herramientas que ustedes tienen para el servicio de la iglesia de Jesucristo y para el servicio de su gloria. Si no lo va a hacer con 20 o con 100 alumnos, o lo va a hacer con el hermano, como el hermano Felipe lo hace con mucha gente, hágalo con una persona. Yo comencé este ministerio con mi mamá. Yo me di cuenta que después de haber estado predicando en varios países, en muchas iglesias, a muchos hermanos, nunca había dado mi tiempo para enseñarle a mi propia mamá. Y la llamé y le dije, mamá, quiero enseñarte cómo leer la Biblia. Me reuní con ella. Nos reunimos por una hora. Le expliqué lo que era el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y después de eso pusimos la Biblia audible y comenzamos a leer varios capítulos, y cada vez que llegaba a una parte donde ella tenía una respuesta, yo le decía, pues mira, esto significa esto y esto y esto, y así sucesivamente. Eso fue en el 2011, y el día de hoy nos encontramos aquí, agosto 13 del 2016, dirigiéndome a un buen grupo de hermanos que está en la clase en vivo, pero me estoy dirigiendo a millones de gente. Cuando esta clase sea terminada, sea grabada, sea puesta en Facebook, sea puesta en el webpage, irá a millones, literalmente a millones de personas en todo el mundo, en los lugares más remotos que usted se pueda imaginar. Entonces, hermano, usted que es laico, usted que es una persona que no posee un título de doctor o de un título teológico, estas armas estas no diría armas, sino que herramientas usted puede usar para transmitir el mensaje de Jesucristo, para que luego lo ha transmitido, ayude a discipular a personas, a formarlos, a enseñarles las cosas básicas del cristianismo, como leer la Biblia, como orar, como ir a la iglesia, como saber y aprender a dar a Dios, no solamente lo material, sino darle todo lo que nosotros somos, a presentarnos como un sacrificio delante del Señor. Ahí está la delicia de la vida cristiana. El día de hoy, hermanos, hay mucha gente que son como son, porque viven como que fueran niños abortados, como que fueran niños que fueron abandonados, que les dimos luz y los olvidamos y pensamos de que ellos van a crecer solos y van a aprender solos. Hermano, un maestro es como una madre, como un padre. Un maestro sabe lo que conlleva formar a una persona, sabe que una persona que está aprendiendo va a cometer errores, va a hacer 1 millón de preguntas, va a hacer la misma pregunta 1000 veces y usted va a tener que darle la misma respuesta y quizás con diferentes palabras. Se lo va a ilustrar, se lo va a decir en inglés, en italiano, en francés, en español, en hebreo, en lenguas, en todos los idiomas habidos y por haber, y la persona después va a venir a decirle a usted, ¿y qué significa esto? Y usted como un buen padre, como una buena madre, con paciencia, así como Cristo nos tiene paciencia a nosotros, le va a decir, ay, hijito, ven, te voy a explicar otra vez. Y así lo va a tener que hacer, porque a eso es lo que Dios nos ha llamado, a servirle a su pueblo. Nosotros somos siervos del Señor Jesucristo, y ese pueblo al que nosotros lo servimos fue por el que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Conclusión. Llegamos al final de 5 semanas, hermanos. Esta es la conclusión.
El estudio de estas leyes quizás no haga del maestro un maestro perfecto, pero las leyes en sí, cuando sean bien obedecidas en su uso, producirán sus efectos con la misma certeza con que las leyes de la química generan los compuestos químicos o que las leyes de la vida producen el crecimiento del cuerpo. Esto ha sido, hermanos, el curso de las 7 leyes de la enseñanza en 5 semanas, un curso que dura aproximadamente como unas 12 o 13 semanas. Lo hemos hecho en 5 semanas. Así que ahora este material se los entrego a ustedes, pueblo de Dios, a ustedes. Mejórenlo, critíquenlo todo lo que ustedes quieran, búsquenle todas las cosas malas si ustedes quieren, pero hagan algo con él. No sean infieles, séanle fieles al Señor y Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Enseñen a sus familiares. No sean luz de la calle, perdón, luz de la calle y oscuridad en sus casas. Enséñenle a sus hijos, a sus sobrinos. Enséñenle a los de su casa, a sus hermanos, a sus primos. Tengan clases bíblicas en sus casas. Hablemos del Señor Jesucristo, preparémonos y hagamos discípulos, tal como la palabra de Dios nos lo enseña en el capítulo 28 de Mateo. La gran comisión todavía sigue siendo la gran comisión de la iglesia, pero la iglesia se ha olvidado. Al principio, cuando comenzamos esta clase, yo les explicaba lo que ocurrió en 1982-83, cuando se introdujo lo que se llama crecimiento. La iglesia se entregó y se empecinó con los números y comenzó a crear programas y a eliminar todo aquello que tiene que ver con los cursos de capacitación, el evangelismo y el discipulado dentro de la iglesia. Y por eso es que estamos el día de hoy como estamos. Así que, hermano, voy en este momento a hacer una oración y luego voy a abrir los micrófonos para poder hablar con todos ustedes. Padre Celestial, en este momento damos conclusión a 5 semanas, Señor Celestial, que tú nos diste para poder capacitarnos como maestros. Hemos sido fieles. Yo te doy gracias por todos aquellos que han podido estar todas las semanas, que han tenido que esforzarse, que han leído, que han hecho muchas cosas, Señor, y que ya están poniendo en práctica varias de las cosas que hemos enseñado en este curso. Yo te clamo, Padre Celestial, que a cada uno de mis hermanos, ahí donde está, que tú toques sus corazones, que les des ese deseo de servirte, de amarte, de ayudar a los demás sin importar qué tan fastidiosos sean, Señor, pero que los amen y que los abracen y que los reciban tal como tú nos recibes a cada uno de nosotros y de la misma manera como tú nos tienes paciencia, Señor. Padre Celestial, yo no puedo bendecirlos, pero tú sí, Señor. Así que yo te clamo que tú pongas su bendición sobre ellos, que los ayudes y que les des un ministerio próspero para tu gloria, Señor Celestial. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.